presidente López Obrador desmiente al Universal, los encara en plena mañanera. Bienvenidos a Destapando Verdades. Bienvenidos nuevamente a esta ventanita donde vamos a estar destapando verdades. Como siempre les digo, pónganse a correr, que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que muchos, pero muchos quieren mantener ocultas. Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de desmentir, de señalar a estos medios de comunicación que les encanta el tema de las noticias falsas, que les encanta el tema de generar miedo, polémica y de mentir descaradamente. Esta vez desmintió en la mañanera al periódico El Universal, pues en su portada ellos publicaron que el gobierno prepara un golpe a las empresas ferroviarias. Y esto hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su conferencia de prensa, señalara que ese tipo de noticias lo que busca, y es así, es infundir miedo, crear polémica, crear molestia. Hoy viene el Universal una información que ni yo sabía y es totalmente falso. ¿Por qué esta nota? Para atemorizar y crear incertidumbre de que somos comunistas. Así recuerden que este grupo del BOA se ha encargado de buscar, generar ese tipo de percepción del presidente López Obrador y es parte de la campaña que han señalado en ese documento que se hizo llegar, que se busque a través de los medios, generar estas informaciones que desprestigien al presidente y también a las personas que lo rodean. De acuerdo entonces con El Universal, el gobierno de la 4T, según ellos, estaría pensando en nacionalizar las empresas de ferrocarriles. Sin embargo, obviamente, como todo lo que caracteriza a la 4T, ellos inmediatamente van al foco del problema de la noticia, la desmienten públicamente, sacan sus pruebas, no se quedan callados. El mandatario federal entonces señaló que nunca se ha planteado esa iniciativa, ni siquiera en las reuniones privadas ni en los eventos públicos. Pero sí recordó que fue el expresidente Ernesto Zedillo quien, después de entregar los ferrocarriles nacionales a empresas privadas, terminando su sexenio, se fue a trabajar como asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización. Pareciera que todo este tipo de noticias falsas que le encanta a los medios crear y reseñar es un reflejo de noticias que ocurrieron en algún momento de la historia, por otros sexenios, por otros partidos, y que ellos dicen, oh, tengo una noticia, voy a poner esto como si hubiese sido AMLO. Y así generan la polémica. Dice, imagínense, estas son palabras mayores. Si hacemos la historia, esta fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal. Así habló entonces desde el Palacio Nacional el presidente López Obrador, que dijo entonces que este tipo de información solo busca atemorizar a la población, crear incertidumbre y continuar con el mismo ritmo de desprestigio. Dice, seguir con la misma cantaleta de que somos comunistas, de que estamos actuando como Venezuela o de manera más nacional como Echeverría, pero esto es totalmente falso. Completamente falso. Lo desmintió nuevamente públicamente. Ya estoy un poco fastidiada de este tema de las noticias falsas. Ya no hay en qué decir. O sea, yo entiendo y se los he repetido en muchas oportunidades que me parece genial que exista una oposición. Es más, eso es parte de la democracia. Tiene que existir una oposición, pero una oposición con base. Una oposición que trabaje realmente en mostrar que puede existir otra manera de hacer las cosas, pero no una oposición que se dedique a crear este tipo de noticias falsas, que todo el tiempo hay que estar saliendo a desmentirlas para que las personas no se confundan, porque eso es lo que crea la zozobra, la mentira. El presidente entonces
ya desmiente esto por completo. No se ha planteado en lo absoluto esta iniciativa de pues agarrar las empresas ferroviarias y nacionalizarlas. También habló del primer ferrocarril de México que corría de Ciudad de México a Veracruz, en esa época de Benito Juárez, y cuando el presidente Porfirio Díaz amplió la red ferroviaria en todo el país. Fíjense lo que él dice, esto de lo cual lo señalaron a él, esto lo hizo Zedillo, de que entregó los ferrocarriles y luego terminando se fue a trabajar de asesor en una de las empresas que se beneficiaron de la privatización de los ferrocarriles nacionales. Entonces, como les dije, ellos pareciera buscar algo que haya sucedido. A ver, ¿qué hicieron mal los del PRI, lo del PAN? Voy a decir esto, pero que lo está haciendo López Obrador, para tener algo de qué hablar y buscar de cierta manera que se desprestigie el mandatario, porque no lo logra. Desde hace ya más de un tiempo hemos visto cómo las noticias falsas se han acrecentado en México, y es lamentable que se supone que los medios de comunicación que están para informar se dediquen a crear este tipo de noticias que, lejos de informar, lo que hacen es crear este miedo, esta zozobra. Las redes sociales hablan. Por acá Juan Hernández dice, entre las mañaneras y el 71% de aprobación del gobierno de la 4T se desmienten las fake chayoteras de la minoría de la oposición moralmente derrotada prianista. Es lo que genera resentimiento al quedar en ridículo. Eso es lo que le molesta al PRIAN, que son desmentidos, que las personas están hoy más que nunca claras, porque ya no es lo mismo de antes. Ya las personas no se limitan a los medios de comunicación tradicionales. Ahora tenemos el tema de las redes sociales, que se encarga no solo de llevar la noticia al momento, sino de señalar con hechos y pruebas cuando los medios tradicionales mienten. Por acá Yaco dice, así o más claro, para esos fachos ardidos, y menciona al presidente López Obrador, el IMSS desmiente otra fake news, porque es que no solo lanzan una, siempre están lanzando varias. No hay recálculo, pensiones de quienes están en el modelo de transición seguirá siendo 25 salarios mínimos. Otra noticia falsa que habían señalado por acá. Jesús Pérez Loza dice, desmiente el presidente López Obrador al periódico Reforma de su falsa noticia de que lidera México la letalidad por la crisis sanitaria, y señala que compite con el Universal para ser el más amarillista. Ambos se empeñan en alarmar con noticias sin apego a la verdad y sin datos reales de la Organización Mundial de la Salud. Pareciera que están buscando competir a ver quién se las ingenia más con noticias falsas, quién puede crear más caos, quién puede crear más zozobra. Así estamos viendo a los medios de comunicación. Eduardo Parisi dice, deberían de multar a esa basura que solo está publicando mentiras y cuyos colaboradores no tienen dignidad. AMLO desmiente al Universal, busca atemorizar y sembrar ideas de que somos comunistas, citando entonces a lo que decía el presidente López Obrador. Pero lo bueno es que a él no le tiembla el pulso para salir inmediatamente a hablar, a dar la cara, a hablar con pruebas, a señalar por qué las cosas son falsas. Y por lo general, ya creo que es como una dinámica tanto de Reforma como del Universal, que la primera plana, allí ponen la noticia más falsa que puedan encontrar, para que esto de cierta manera quizás les ayude a subir los números de venta, porque no se me ocurre otra manera. Lo cierto del caso es que la gente ya no se cree las mentiras, y por eso siempre les recuerdo la importancia y el poder que hoy por hoy tenemos nosotros como sociedad de poder desmentir este tipo de informaciones a este tipo de medios que se encarga de crear ese tipo de polémicas, y también
de preparar ese tipo de noticias que lo que crean es pánico, angustia, zozobra. Y es nuestra función hoy por hoy dedicarnos a buscar esas caídas que tienen los medios de comunicación para aprovechar las redes sociales al máximo y demostrar cuáles son las verdades. No digo que el presidente nunca se vaya a equivocar, porque somos humanos, pero ya de ahí a inventar cosas, de verdad organícese la oposición, organícese y busque algo tangible, algo real para hacer una buena oposición. Quiero saber lo que opinan ustedes al respecto, así que no olviden dejarme su comentario, darle like a este video y compartirlo para que más personas se nos unan y sigamos destapando verdades.